Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los diferentes ejercicios de las fuerzas, en este caso centrándonos también en la fuerza de rozamiento y en algunas variables y variantes que vamos a introducir. En este caso vamos a ver un único problema en el cual primero se nos plantea de una manera relativamente similar a los que hemos visto hasta el momento y después se hace una pequeña modificación que nos cambia totalmente el problema. Vamos a ver a qué nos referimos. Se nos dice en este caso, un cuerpo, de nuevo situado en una superficie plana, tiene una masa de 10 kilos. Esto va tal que así. ¿Vale? Aquí tenemos un cuerpo cuya masa son 10 kilogramos. Y nosotros le ejercemos una fuerza en el eje X hacia la derecha, es decir, una fuerza tal que para allá, una fuerza de 40 newtons. ¿Ok? Nos dicen, si la superficie sobre la que se encuentra tiene un coeficiente de rozamiento de 0,1, es decir, que mu es igual a 0,1, nos preguntan, determina todas las fuerzas que caen sobre el cuerpo y determina la aceleración que tendrá en el eje X. Es decir, nos preguntan que calculemos tanto el peso como la normal, como la fuerza de rozamiento y como la aceleración en el eje X. Porque nos preguntan lo primero que determinemos todas las fuerzas, que veremos que serán ahora estas de aquí, y además que calculemos la aceleración en el eje X. Bueno, vamos a ello. Lo primero que nos dice el cuerpo es que tenemos, en este caso, un movimiento hacia la derecha, porque tenemos una fuerza hacia allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que si recordáis, por definición, la fuerza de rozamiento ocurría en aquellos cuerpos que estaban en movimiento y que tenían algún coeficiente de rozamiento distinto de cero. En este caso tenemos un coeficiente de rozamiento lógicamente distinto de cero, ¿vale? Es decir, que tendríamos hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento, esa fuerza de rozamiento que estamos buscando, ¿vale? Y como siempre, tendremos hacia abajo el peso y hacia arriba, por estar en contacto con el suelo, la fuerza normal. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver los 4 tipos diferentes de fuerzas que tenemos en nuestro problema. Podemos, como siempre, dividirlas en el eje X y el eje Y. En el eje X tendremos de nuevo suma de fuerzas, será igual a masa por aceleración, en el eje X lógicamente. Por tanto, si consideramos que la fuerza F es la positiva, por aquello de ir hacia la derecha, tendríamos fuerza menos fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, sería igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Ok? Y ahora tenemos que recordar una expresión que vimos el otro día. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo sustituir. Puedo decir que la fuerza menos mu por la normal es igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Dónde está el problema? La fuerza la conozco, mu lo conozco, la masa la conozco, pero la normal no la conozco. Entonces, si yo ahora aquí intento despejar y digo que la aceleración en el eje X es la fuerza menos mu por la normal, todo dividido entre la masa, es decir, paso la masa dividiendo, yo aquí no conozco cuánto vale la normal. Por tanto, todavía no puedo calcular cuánto sería esta aceleración que estamos buscando. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso tenemos el eje Y. Es decir, yo ahora vuelvo a plantear el mismo ejemplo en el eje Y. Tenemos sumatorio de fuerzas en el eje Y, será igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que en este caso, como lo tenemos siempre, el cuerpo no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Es decir, vamos a tener una compensación de fuerzas. Es decir, que lo que va a ocurrir es que la aceleración del eje Y va a ser igual a cero. De nuevo, esto es por planteamiento del problema, no es que nos lo diga tal cual, pero como en un principio no nos dice que tengamos ningún movimiento hacia arriba o hacia abajo, simplemente tenemos que en ese caso no hay ninguna manera de que el cuerpo suba o baje y por tanto no se mueve. Es decir, que tendremos que considerar que el peso, que es lo que nos va hacia abajo, o mejor dicho, la normal, que es lo que nos va hacia arriba, menos el peso, que es lo que nos va hacia abajo, tendrá que ser igual a cero.
porque masa por 0 tendrá que ser igual a 0. ¿Y esto a qué conclusión nos llega? A que, como siempre, la normal tendrá que ser igual al peso. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la normal de momento no la podemos calcular. ¿Y el peso lo podemos calcular? Pues sí, el peso lo podemos calcular, porque el peso sabemos que es masa por gravedad. Recordamos que aunque no nos lo dé explícitamente, la gravedad es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, lo puedo poner aquí, y estos serían los 10 kilos por los 9,81, es decir, 98,1 newtons. Este sería el peso de nuestro cuerpo. Por tanto, yo puedo poner por aquí ya que el peso es igual a 98,1 newtons. De la misma manera, sabemos por este ejemplo que la normal, sabemos por esto que la normal es igual al peso. Por tanto, la normal también será igual a 98,1 newtons. Es decir, lo pongo por aquí, normal igual a 98,1 newtons. Y ahora ya puedo calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. Porque habíamos dicho que la fuerza de rozamiento era igual a mu por la normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ya sé cuánto vale la normal. Es decir, esto sería 0,1, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la normal, que son 98,1. Y esto nos daría 9,81 newtons. Esta sería la fuerza que tendríamos de rozamiento. Por tanto, aquí tendríamos fuerza de rozamiento igual a 9,81 newtons. ¿Vale? Aquí tenemos las tres distintas fuerzas. ¿Ahora puedo calcular la aceleración en el eje X? Pues sí, porque mirad lo que teníamos aquí. Teníamos que era fuerza menos fuerza de rozamiento, o lo que es lo mismo, fuerza menos mu por la normal, entre la masa. Es decir, hemos dicho que la aceleración era, en este caso, fuerza menos fuerza de rozamiento entre la masa. O lo que es lo mismo, fuerza menos mu por n entre la masa. La fuerza normal hemos dicho que eran 40 newtons, menos la fuerza de rozamiento, que habíamos dicho que eran 9,81 newtons, todo dividido entre la masa, que eran 10 kilos. ¿Ok? Y esto, si lo meto en la calculadora, serán 40 menos 9,81, todo dividido entre 10. Esto nos dará 3,019 metros por segundo al cuadrado. Esta será la aceleración que experimentará mi cuerpo en el eje X. ¿Ok? La voy a apuntar por aquí arriba. La aceleración en el eje X serán 3,019 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Bueno, hasta aquí los cálculos del primer problema. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que este primer problema tiene un segundo apartado, que nos dicen lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Voy a mantener los datos de antes porque los necesitaremos para comparar. Entonces, ¿qué es lo que tendremos? Nos dicen, en el segundo apartado, nuestro cuerpo se ve agarrado por una grúa de tal manera que realiza una fuerza en el eje X hacia arriba. Es decir, que cogemos nuestro cuerpo con una grúa y tiramos un poco hacia arriba. Nos dicen, sin llegar a levantarlo, la grúa ejerce una fuerza equivalente al 20% del peso del cuerpo. Y nos preguntan, recalcula todos los datos del ejercicio anterior. Es decir, a nuestro sistema que tenemos aquí, tenemos que añadirle una fuerza hacia arriba de la grúa, que vamos a llamar F sub G, porque sería la fuerza de la grúa, la cual nos dicen que la fuerza de la grúa es el 20% del peso del cuerpo. ¿Ok? Por tanto, como el peso ya lo conocemos, porque el peso no va a cambiar independientemente de lo fuerte que tire la grúa, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Que en este caso podremos calcularla directamente, porque el peso va a ser exactamente el mismo. La gravedad no ha cambiado, la masa va a ser la misma, por tanto, si el peso habíamos dicho, esto sería el 20% del peso, y el peso habíamos dicho que serían 98,1 newtons. ¿Vale? Esto recordamos que lo calculamos como 0,2 por 98,1, y esto si lo calculamos sería 0,2 por 98,1, y estos son 19,62 newtons. Esta sería la nueva fuerza que tenemos en nuestro caso. La fuerza de la grúa serían 19,62 newtons. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora
esto no va a cambiar el peso del cuerpo, pero sí que va a cambiar el resto de cosas. ¿Por qué? Vamos a empezar por el eje Y, y vais a entender por qué empiezo por el eje Y. Nos dicen una condición muy importante, y es que la fuerza de la grúa no levanta el objeto. Es decir, que el objeto sigue estando apoyado en el suelo. Por tanto, la fuerza normal sigue existiendo. Pero la pregunta es, ¿vamos a tener la misma fuerza normal? Pues bueno, vamos a calcularlo. Nos dicen, en este caso, tenemos la fuerza de la grúa que va hacia arriba, la fuerza normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Por tanto, haremos como siempre, fuerzas que van hacia arriba menos fuerzas que van hacia abajo igual a masa por aceleración. Es decir, la fuerza que va hacia arriba, que es la de la grúa más la normal, menos el peso, que es la que nos va hacia abajo, será igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero como nos acaban de decir, lo que nos ocurre es que la grúa no puede levantar el objeto, o mejor dicho, no ejerce una fuerza suficientemente grande como para levantar el objeto. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que la aceleración en el eje Y sigue siendo igual que cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo no se levanta. Lo que pasa es que la grúa ayuda a moverlo un poquito. Es decir, digamos que tira un poquito para arriba, pero no es capaz de levantarlo. Por tanto, nos seguirá ocurriendo lo mismo que antes. Es decir, que la fuerza de la grúa más la normal menos el peso tendrán que seguir siendo igual a cero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? La fuerza de la grúa ya la conocemos. La tenemos aquí. El peso sigue siendo el mismo que antes. Lo tenemos aquí. Por tanto, tendremos que recalcular la nueva fuerza normal, porque ya estamos viendo que va a ser distinta, ¿vale? Podremos poner que la normal sería el peso menos la fuerza de la grúa. Veis que el peso pasa sumando y la fuerza de la grúa pasaría restando. Y esto, si lo calculo, sería, en este caso, el peso que era el 98,1 menos 19,62, ¿vale? Entonces, aquí esto lo voy a hacer con la calculadora y me daría 78,48 newtons la nueva fuerza normal, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué nos ocurre? ¿Por qué tenemos menos fuerza normal que antes? Pues precisamente por lo que estamos viendo. Digamos que ahora parte del peso que teníamos hacia abajo se ha visto compensado con la fuerza de la grúa. Por tanto, para la superficie es como si el cuerpo pesase menos. Entre comillas, lo de que pesase menos, porque realmente el peso va a ser el mismo. Pero a efectos prácticos sobre la superficie existe una menor reacción de ese peso. Es como si nosotros, en vez de tener el objeto y dejarlo directamente encima de la mesa, hiciéramos un pequeño tirón hacia arriba, que es el efecto que está haciendo la grúa, ¿vale? Por tanto, la normal que se aplica es distinta, es un poquito más baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora en el eje X también vamos a tener una nueva modificación, porque la fuerza va a ser la misma. ¿Pero la fuerza de rozamiento va a ser la misma? Pues no lo sé, vamos a comprobarlo. En el eje X nos dicen, la fuerza no la cambiamos, por tanto en un principio se queda como está. Y sería fuerza hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración en el eje X. ¿Qué ocurre? Que la fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal. ¿Pero qué ha ocurrido? Mu es exactamente el mismo, pero la normal ha cambiado. Por lo tanto, como la normal ha cambiado, la fuerza de rozamiento también habrá cambiado. Además, tiene sentido. Como acabamos de decir que la fuerza de rozamiento depende directamente de la normal y la normal es más ligera que antes, la fuerza de rozamiento también tendrá que ser menos fuerte, es decir, tendrá que ser más débil. Entonces, si yo calculo aquí la nueva fuerza de rozamiento, será 0,1 multiplicado por 78,48, es decir, 7,848 newtons. Esta sería la nueva fuerza de rozamiento, ¿vale? Y ahora aquí puedo recalcular la nueva aceleración, porque si esta fuerza de rozamiento ha cambiado, la aceleración también cambiará. Es decir, yo de aquí puedo despejar y puedo decir que fuerza normal, fuerza menos la fuerza de rozamiento entre la masa será igual a la aceleración. Y ahora sustituyo. Esta fuerza es exactamente la misma, 40 menos la fuerza que tenemos aquí, que eran 7,848, todo dividido entre la masa, que es la misma, que son 10. Y esto lo voy a calcular. 40 menos 7,848, todo entre 10.
Esto nos daría una aceleración de 3,2152 metros por segundo al cuadrado, que esta sería la nueva aceleración en el eje X. Como podéis ver, la fuerza normal es más pequeña con respecto a la anterior, la fuerza de rozamiento, que la tenemos calculada aquí, también es más pequeña que la anterior, porque antes la habíamos calculado y eran 9,81 y ahora son 7,85, pero sin embargo la aceleración que obtenemos es mayor. Y diréis, ¿eso tiene sentido? Pues sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, a efectos prácticos, es más ligero. Porque digamos que el peso se ha visto compensado parcialmente hacia arriba con la fuerza de la grúa, ¿vale? Es decir, que tenemos que vencer menos resistencia para poder mover el cuerpo. Porque la normal, como hemos podido ver, es más pequeña, por tanto el rozamiento será más pequeño, y si el rozamiento es más pequeño, todo este cociente, como el rozamiento nos resta, automáticamente crecerá. Habéis podido ver, chicos, que en este caso tenemos un problema relativamente distinto a los que habíamos visto hasta el momento, pero también muy interesante, donde metemos algunas modificaciones con nuevas fuerzas como la fuerza de la grúa y sobre todo el cálculo muy importante de la fuerza de rozamiento y de la fuerza normal en este caso. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.